Buenos días, mi nombre es Melissa Naim Mendoza Martínez, soy alumna de la Facultad de Odontología. Hoy les presentaré mi PIA, Producto Integrador de Aprendizaje de la materia de Fundamentos de la Odontología, la materia encargada del Dr. Jaime Mendoza Tijerina. La evolución histórica de la odontología. Los humanos han sufrido problemas dentales desde los tiempos más remotos, buscando diversidad de remedios para aliviarlos. Los primeros terapeutas dentales eran médicos. Pierre Fabre, en el siglo XVIII, a través de su gran tratado de Lord Children's Dentist, mostró la odontología como una verdadera profesión y fue el primero que estableció los principios racionales y científicos, dejando atrás la superstición y la ignorancia. Hoy la profesión odontológica es respetada y admirada. Fue mucha la lucha para su avance y muchos los aportes que ha hecho para el bienestar humano, de los cuales el más significativo fue la anestesia quirúrgica. En el cercano oriente, como en la sociedad primitiva, la medicina practicada en la Mesopotamia era de naturaleza religiosa y mágica. Se creía que los representables de las enfermedades eran demonios que habitaban el cuerpo del paciente, y para expulsarlos a los malos espíritus se usaban repugnantes remedios a base de gusanos e insectos. En los hebreos estimaban mucho los dientes sanos y fuertes. Además, los dientes eran considerados como símbolo de fuerza y superioridad relacionado con la debilidad y la fuerza. En cambio, los egipcios sufrían de gran variedad de enfermedades dentales y ni siquiera los foráneos eran inmunes a estos estragos. Parece que la extensión es la forma principal de aliviar las afecciones dentales. La América precolombina. Los aztecas practicaban la culminación dental limando e incrustando piedras en sus dientes. Una de las fuentes más importantes de conocimiento sobre las primeras prácticas odontológicas entre los aztecas son los escritos de un monje español llamado Fray Bernardín de Sahagún. Los mayas, a pesar de trabajar sobre piedra y metal, no llegaron a practicar verdaderamente una odontología correcta o restauradora para el mejoramiento de la salud bucal. Grecia y Roma. En Grecia, la práctica de la higiene bucal tardó en implantarse. Bajo la influencia romana, los griegos aprendieron a usar muchas sustancias para limpiar los dientes, entre ellas el talco de pomes, esmeril, alabastro molido, caracol en polvo y óxido de hierro. A pesar de que los griegos consideraban a los dientes fuertes eran signo de buena salud, también creían que los dientes largos eran símbolos de ferocidad. En Roma, los romanos tenían en gran estima la higiene bucal y a pesar de no tener jabón, usaban el agua para lavarse. El uso de polvos dentífricos era generalizado y podía usarse en gran variedad de sustancias como huesos, cáscara de huevo, ostras, etc. Después de quemarlas y mezclarlas con la miel, se reducía a un fino polvo. En China, también la odontología fue practicada en China muy tempranamente, alrededor del siglo II a.C. Ya usaban el arsénico para tratar dientes enfermos, probablemente para matar la pulpa y aliviar así el dolor de diente. El cepillo de dientes, tal como lo conocemos hoy, con las cerdas perpendiculares al mango, fue inventado por los chinos alrededor del año 1490. La odontología actual en China no ha tenido dentistas bien preparados. Durante años se encontraban especialistas callejeros en cada esquina de los pueblos y ciudades. El Renacimiento. La profesión de cirujano surgió del oficio de barbero a fines de la Edad Media. Poco después, el mismo proceso tuvo lugar en Inglaterra y durante la época de los turcos se establecieron grupos de auténticos dentistas profesionales surgidos del gremio de barbero cirujano. Un nombre que sobresale entre los demás cirujanos es el de Ambrose Parent, que ha sido llamado el padre de la cirugía. Tiene una enorme experiencia como dentista y sus libros contienen mucha información a esto. El lejano oriente, la India. El cirujano indio, como el griego, podría recomendar sangrías con sanguijuelas porque la sangre mala causaba enfermedades en la boca. Las fracturas de la mandíbula se trataban con complicaciones vendajes y el método para reducir la luxación de mandíbula. Una gran contribución de la
de la odontología a la medicina fue la anestesia. Quizá no exista ningún avance en el conocimiento médico que haya aliviado más sufrimiento humano que el descubrimiento de los anestésicos. Este gran regalo de la humanidad fue hecho por un dentista estadounidense. El óxido nitroso. Los químicos estaban dando grandes pasos en el último cuarto del siglo XVIII. Se aislaron muchos gases, entre ellos el nitrógeno, por Daniel Rutherford, en 1772 y en 1774 el oxígeno. Se esperaba que estos nuevos gases pudieran ayudar a combatir las enfermedades y para experimentar con ellas la profesión médica. El éter. Jackson tenía el hábito de inhalar éter y conocía la capacidad del éter para producir inconsciencia. Morton estaba preparado para utilizarlo en las extracciones dentarias. La anestesia en odontología. En 1862, Colton, en una demostración a una mujer de la audiencia, le pidió si podía darle óxido nitroso para su dentista. Un tal Dr. Dunham pudiera extraerle uno de sus molares. Colton así lo hizo y la operación tuvo tanto éxito que Dunham se convirtió en apasionado defensor de este anestésico. El auge de la cirugía. Guy de Caulic, 1300 y 1368, fue sin duda el personaje más importante del siglo XIV y XV en el campo de la cirugía. En ese libro, Caulic analiza la anatomía de los dientes y su erupción, citando la evidencia de que en los adultos a veces crece un huevo adicional de molares. La odontología del siglo XIX, que fue la guerra de inventos y patentes. La vulcanita. En el año 1851, Nelson Goodyear, hermano de Charles Goodyear, el magnate de la goma, aprendió a convertir la goma flexible en un material más duro al que llamó vulcanita, mediante el proceso de vulcanización. El uso más importante se le dio a este material fue el área odontológica, donde se utilizó como base para dentaduras postizas. Las coronas. Surgieron los puentes y las coronas dentales. Fueron mejoradas ya que, como sabemos, las mismas habían sido inventadas en el siglo V a.C. por los etruscos. Estos nuevos tipos de coronas eran hechos totalmente de porcelana soldada a base de oro. Los tornos. En estos tiempos la restauración de las piezas dentales seguían siendo muy difícil. Al introducir la anestesia y la vulcanita, la extracción dentaria se convirtió en una clara alternativa en el consultorio del dentista. El equipo de los gabinetes. En el año de 1832 fue construido el primer sillón abatible, posición horizontal por James Channing. Estaba muy bien tapizado, tenía una linterna de alcohol y un espejo ingeniosamente preparado para iluminar el interior de la boca de los pacientes. Las mujeres se incorporan a la profesión. Los aportes que han realizado las mujeres en las diferentes áreas de la salud y otras áreas científicas son significativas y relevantes, como Emily Robert Jones. Fue la primera dentista en los Estados Unidos. Ella aprendió de su marido y cuando él muere pasó a atender el consultorio ejerciendo durante 60 años. La radiografía. El trabajo de Wilhelm Cardan, Röntgen y Edmund Kells. Kells fue el primer dentista en utilizar corriente eléctrica en su consulta dental. Además, construyó el primer motor dental accionado por corriente producida comercialmente. El dentista famoso para la eternidad. Fue Black quien realmente introdujo la odontología al mundo moderno y quien le dio la solidez y la científica base que hoy en día posee. Los comienzos y evolución de la estética odontológica. El hombre ha utilizado diversidad de formas técnicas y destrezas como en el teñido, la coloración, la cauterización, la modificación de la posición y el modelado de coronas. La odontología en México. Ya posteriormente a su independencia no fue sencillo reorganizar al país, y no es sino hasta el año de 1841 cuando por primera vez surge una ley para la regularización del ejercicio de la profesión. De esta forma, los dentistas en que en esta fecha llegaron a México eran franceses y fueron los primeros que legalizaron su práctica. Estos ahora transmitan sus conocimientos a quienes lo solicitaban para que posteriormente se legalizara la práctica. Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Odontología UNL. El 5 de septiembre de 1939 nace en las calles de Cuauhtémoc y Matamoros en la ciudad de Monterrey
Nuevo León, la Facultad de Odontología, bajo la custodia de la Facultad de Medicina, siendo el doctor Jesús García Segura su primer director desde septiembre de 1939 a mayo de 1941, y como rector de las autoridades máximas universitarias. Consejo de Cultura Superior, el doctor Enrique Livas Villarreal, de 1994 a 1998, la facultad da un gran paso hacia el primer mundo con la construcción del edificio de especialidades odontológicas. La facultad cumple así 70 años formando cirujanos dentistas integrales, competitivos, con alta capacidad científica, tecnológica y resolutiva, con actitudes críticas, analíticas y sensibilidad ética, comprometido en su entorno y con el progreso del hombre para responder con la calidad y el servicio de la comunidad. Gracias por su atención. En conclusión, nos dimos cuenta que la odontología ha tenido muchos avances, personas involucradas, nuevos materiales, para así reconocer lo que hoy conocemos como odontología.